palabra de Dios, en la Biblia, existe una carta escrita por San Judas. Es bueno que conozcamos al santo que hoy veneramos, al santo que hoy celebramos. No solamente decir, pues es la capilla de San Judas. ¿Quién es San Judas? Desde el año 200 se considera como palabra de Dios lo que está escrito en su carta. Es muy corta, es un capítulo que tiene 25 versículos, nada más. Es presentado como uno de los hermanos del Señor. Si recuerdan en Mateo, el Evangelio 13, capítulo 13, versículo 55, dice, ¿de dónde le viene a este, Jesús? ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? El papá de San Judas y San José, esposo de la Virgen María, la tradición nos dice que eran parientes. Por eso entonces se entiende que San Judas era primo hermano de Jesús. ¿Qué quiere decir Judas? La palabra Judas significa a Dios sea dada la alabanza. San Judas Tadeo, y Tadeo significa valiente para proclamar la fe y para vivir la fe. De modo que como primer punto es su nombre, Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Judas, a Dios sea dada la alabanza. Tadeo, valiente para proclamar la fe, para vivir la fe. Y vaya que se necesita valor para denunciar y para hablar lo que San Judas expone en su carta. Miren, él mismo se presenta entonces como servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Exhorta a luchar valientemente por la fe. Y dice en el versículo 3 de su carta, la fe ha sido transmitida de una vez para siempre. El objeto de su carta es poner en guardia a todos los cristianos ante las desviaciones de algunos miembros de la misma comunidad que ponían en peligro la enseñanza recibida y la misma vida de la comunidad. Esto lo podemos ver en los versículos del 1 al 4. ¿Cuáles eran estos peligros? Eran la magia, la brujería, la hechicería, los recintos, enseñanzas que ya habían sido recibidas. Y dice el versículo 4, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura ya señaló. Pero ustedes, queridos hermanos, dice San Judas, edificándose sobre su santa fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna. Esto lo dicen los versículos del 20 al 21. Es la carta de San Judas. Redecirse de Jesús. Esa es su enseñanza en resumidas cuentas. Y el contenido de la carta, en resumen, es la infiltración en la comunidad de falsos doctores que hacen tropezar con su manera de comportarse moralmente, sus errores sobre Jesús. Esas tendencias, desviaciones,
ya fueron predichas por los apóstoles, advertidas en el versículo 17. La fe por la que deben luchar es la fe que el pueblo recibió, lo dice en el verso 3, y sobre la que debe asentarse la vida cristiana. Es la fe de los apóstoles, lo dice en el verso 20. Su preocupación, su interés por el pueblo que se le había confiado es, fíjense, prevenir a los fieles de las falsas doctrinas. Por eso digo que era un valiente en defender la fe. Prevenir a los fieles de las falsas doctrinas contra la fe y las sanas costumbres predicadas por unos que se hacían pasar por profetas, que se hacían pasar por maestros, muy del espíritu, mentira, soberbios y licenciosos. Es decir, licenciosos quiere decir que buscaban el placer por el placer. Le interesa atacar a doctores perversos que ponen en peligro la fe cristiana. Como ven, su nombre expresa realmente lo que es. Son un peligro para la fe, dice, para la vida cristiana, contra la que deben luchar denodadamente con el amor de Dios. Hay que dejar ídolos, dice, dejar supersticiones, por ejemplo, lo que son los horóscopos, la lectura de la mano, la lectura del café, son puras porquerías. Igualmente eso, que si la Santa Muerte, que de su muerte no tiene un pelo, además que está calva. No es cierto, no existe eso. Jesús ya dio muerte a la muerte con su muerte y su resurrección. Son mentiras, no nos dejemos engañar. A los que vacilan en su fe, convénzanlos. A ustedes misericordia y paz y amor abundan. Y hay un detalle que es muy bonito de San Judas Tadeo. Dice, en la última cena, esto lo dice San Juan en el capítulo 14, versículo 22. En la última cena le preguntó al Señor por qué se manifestaba a sus apóstoles y no al mundo. Y Jesús le contestó, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Eso le responde Jesús a San Judas. Por eso entonces, los horóscopos, cartas astrales, artes adivinatorias, recintos y demás parafernalias de adivinos y charlatanes siguen desgraciadamente cosechando inmensas fortunas porque no trabajan gratis, además. Cosechan inmensas fortunas entre mujeres y hombres de hoy y desgraciadamente también entre cristianos que van a buscar soluciones allá. La liberación que trae el Evangelio de Jesús sigue siendo tan necesaria ahora como lo fue antes, en tiempos de San Judas. De todos esos poderes, Jesucristo ha salido triunfante y sus armas victoriosas están a nuestra disposición. Y para esto les invito a escuchar estas expresiones de la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Es importante hacer dialogar a San Pablo, a San Juan, con San Judas, porque de ellos aprendió San Judas. Dice así: tomen las armas de Dios, en lugar de estar buscando esos lugares. Tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo.
Y después de haber vencido todo, manténganse firmes, en pie, ceñida su cintura con la verdad, revestidos de justicia como coraza, calzados los pies con la ilusión de compartir el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia, intercediendo por todos. Y también por mí, es el apóstol, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía, sin miedo, el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Por eso, tomen las armas de Dios, para que puedan resistir en el día malo. Hoy, esos poderes llenos de maldad, hoy tienen otros nombres. Son la violencia globalizada, producida por estructuras económicas supranacionales que oprimen y esclavizan a la gente pobre. Es la contaminación y la destrucción de los recursos naturales del planeta por el desenfrenado consumismo. ¿Cómo se echan a perder los ríos, por ejemplo? Ensuciando las aguas, porque ahí se echan los desechos de las fábricas. Contra estas modernas fuerzas del mal, la comunidad humana parece impotente y desarmada. Pero el apóstol no es un pesimista, al contrario, dice: revístanse de Jesús. Esa es la enseñanza de San Judas Tadeo. Revistámonos de Jesús. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestra fuerza y nos ha dado de su Espíritu. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.